cuando vi a Javier sentado en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, las manos manchadas de algo oscuro que no era sangre pero parecía igual de grave, y los ojos clavados en mí como si yo fuera una desconocida que acababa de entrar a robarle la vida, supe que ya no había marcha atrás, que ese momento no se iba a poder explicar con calma, ni arreglar con una conversación larga en la cocina, ni esconder debajo de ninguna alfombra, y lo peor fue que no me preguntó nada, no gritó, no insultó, no hizo ninguna escena, solo dijo mi nombre en voz baja, Marta, como si estuviera probando cómo sonaba después de romperse por dentro, y yo me quedé de pie, sin saber si avanzar o salir corriendo, con el bolso todavía colgado del hombro, pensando en lo absurdo que era que el ascensor se hubiera estropeado justo ese día y me hubiera obligado a subir las escaleras despacio, dándome tiempo a escuchar su respiración rara antes incluso de verle la cara. No voy a mentir, en ese instante pensé en negar todo, en hacerme la sorprendida, en preguntarle qué hacía ahí tirado, en decirle que estaba exagerando, pero algo en su forma de mirarme me dejó claro que ya no había espacio para el teatro, que no era una discusión normal, que no era una de esas crisis que se estiran durante semanas y luego se olvidan, y lo único que conseguí decir fue no es lo que parece, una frase ridícula que salió sola, sin pensar, y que en cuanto la escuché me dio vergüenza, porque incluso yo sabía que sí era exactamente lo que parecía, aunque todavía no hubiera palabras claras para describirlo. Javier se levantó despacio, apoyándose en la pared como si le doliera todo el cuerpo, y me pidió que entrara en casa y cerrara la puerta, no con enfado sino con una calma rara que daba más miedo que un grito, y mientras yo obedecía, con las manos temblándome al meter la llave, me di cuenta de que llevaba horas imaginando este momento pero siempre desde otro sitio, desde una discusión, desde una confesión a medias, desde una charla llorando en el sofá, nunca desde ese silencio pesado, nunca. Desde esa mirada que no buscaba explicaciones sino confirmaciones. Nos quedamos de pie en el salón, sin sentarnos, sin saber muy bien dónde ponernos, y fue ahí cuando empecé a sentir esa presión en el pecho que no te deja respirar bien, esa sensación de que todo el aire de la habitación se ha ido, y pensé en lo rápido que pueden cambiar las cosas, en cómo una vida entera puede torcerse en cuestión de minutos, y también, aunque suene horrible, pensé en mí, en cómo había llegado hasta ahí, en cómo había cruzado líneas que juré no cruzar, no porque yo fuera mejor persona, sino porque creía que esas cosas no me pasarían a mí. No voy a empezar contándote quién soy ni cuánto tiempo llevábamos juntos ni esas cosas que siempre se dicen para justificar lo injustificable, porque en ese momento nada de eso importaba. Lo único que importaba era que Javier me preguntó, por fin, si yo era consciente de lo que había hecho, no en plan acusador, sino como alguien que necesita saber si la otra persona entiende la gravedad de lo que acaba de pasar. Y yo asentí, porque mentir ahí ya no tenía sentido, y ese gesto, tan pequeño, fue como darle permiso para derrumbarse del todo. Se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos, y yo me quedé de pie delante, sin atreverme a acercarme, escuchando cómo respiraba, cómo tragaba saliva, cómo intentaba mantener el control, y mientras tanto mi cabeza iba a mil, repasando escenas, conversaciones, decisiones pequeñas que parecían inocentes en su momento pero que, vistas desde ahí, eran piezas de un camino muy claro hacia el desastre, y me di cuenta de que no había sido un error puntual, ni un despiste, ni un momento de debilidad aislado, había sido un proceso, lento y casi silencioso, en el que yo había participado de forma consciente. Javier levantó la cabeza y me dijo que necesitaba entender cuándo habíamos dejado de ser nosotros, cuando había empezado a notar que yo estaba en otro sitio aunque siguiera durmiendo a su lado, y esa pregunta me atravesó de una forma muy distinta a cualquier reproche, porque yo también me lo había preguntado muchas veces sin atreverme a decirlo en voz alta, y porque, aunque me doliera admitirlo, no había una fecha exacta, no hubo una gran pelea ni una traición inicial, fue más bien una acumulación de silencios, de cosas no dichas, de cansancio mal gestionado, de rutina mal entendida. No quiero que esto suene excusa, porque no lo es, pero tampoco voy a fingir que todo empezó de la nada, porque no sería honesto, y si algo aprendí esa noche es que la mentira,
incluso la más pequeña, termina creciendo hasta ocuparlo todo, y que una puede engañarse a sí misma durante mucho tiempo, pero al final siempre hay un momento en el que la realidad te alcanza de golpe, como me alcanzó a mí al ver a Javier así, roto, intentando recomponerse delante de mí. Me preguntó si le había dejado de querer, y tardé demasiado en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque tenía miedo de decirlo, y ese silencio fue, creo, una de las cosas que más daño le hicieron, porque en ese espacio sin palabras él entendió muchas cosas sin que yo tuviera que explicarlas, y cuando por fin dije que no era tan simple, que no se trataba solo de querer o no querer, me di cuenta de lo mal que sonaba, de lo vacío que resultaba cuando la otra persona está esperando algo claro, algo a lo que agarrarse. Ahí fue cuando empezó a salir todo lo que llevaba meses acumulándose, no como una confesión ordenada, sino como frases sueltas, mal encajadas, llenas de nervios y contradicciones, y mientras hablaba me daba cuenta de que ya no estaba intentando salvar nada, solo estaba intentando sobrevivir a ese momento, decir lo suficiente para no ahogarme pero no tanto como para destruirlo del todo, aunque en el fondo sabía que el daño ya estaba hecho. Javier me escuchó en silencio durante mucho rato, sin interrumpirme, sin corregirme, y eso fue casi peor, porque me obligó a escucharme a mí misma, a oír lo que estaba diciendo y darme cuenta de que muchas de las cosas que me repetía para justificar mis actos no se sostenían cuando las decía en voz alta, y que había una parte de mí que había elegido mirar hacia otro lado durante demasiado tiempo. La noche avanzó sin que nos diéramos cuenta, la luz del salón se quedó encendida, la calle se fue quedando en silencio, y yo sentía que estaba viviendo algo que no se parece a nada que te cuenten, algo mucho más incómodo y menos claro, donde no hay villanos evidentes ni decisiones limpias, solo personas cansadas tomando malas decisiones y pagando por ellas, y cuando Javier me dijo que necesitaba tiempo, que no podía seguir hablando esa noche, asentí otra vez, porque por primera vez en mucho tiempo entendí que no todo gira alrededor de lo que yo necesito decir, sino de lo que la otra persona necesita procesar. Me fui a la habitación de invitados, cerré la puerta y me senté en la cama sin llorar, sin hacer nada, solo pensando en que ese había sido el punto de no retorno, y en que, aunque todavía no se hubiera dicho todo, aunque todavía quedaran muchas conversaciones pendientes, ya nada volvería a ser igual, y que la historia que había empezado de forma tan silenciosa iba a tener consecuencias mucho más grandes de las que yo había querido ver al principio. No empezó con una cama ni con un beso ni con una decisión clara, empezó con algo mucho más pequeño y por eso mucho más peligroso. Empezó con una conversación que no debía haber tenido y que en ese momento me pareció inofensiva, una de esas charlas que se alargan porque no quieres ser maleducada cortando, porque te sientes vista, escuchada, porque alguien te hace preguntas que en casa ya nadie te hace, y sé que suena atópico pero te juro que en ese momento no pensé voy a engañar a mi marido. Pensé que bien se siente hablar sin tensión, y esa fue la primera mentira que me conté a mí misma. Fue en un jueves cualquiera, de esos que no recuerdas por nada especial, después del trabajo, cuando algunos nos quedamos tomando algo rápido en un bar cerca de la oficina, nada raro, una caña, unas aceitunas, que si mañana es viernes, que si el jefe está insoportable, y ahí estaba él, Dani, que no era nuevo ni misterioso ni especialmente atractivo, era simplemente alguien que no me miraba como Javier llevaba tiempo mirándome, sin mala intención pero sin curiosidad, como si ya supiera todo lo que había que saber sobre mí, y Dani en cambio me preguntó cosas simples, cómo llevaba el cansancio, si dormía bien, si estaba contenta, preguntas normales que nadie te hace si da por hecho que todo está bien. Recuerdo perfectamente el momento en que noté que algo cambiaba, no fue un gesto ni una frase concreta, fue esa sensación incómoda de querer seguir hablando cuando el resto ya se estaba levantando para irse, de quedarme un minuto más, de alargar la despedida con una broma tonta, y cuando me di cuenta de que estaba deseando que no se acabara esa conversación, ahí debía haber frenado. Ahí debía haber vuelto a casa y contárselo a Javier o al menos preguntarme por qué me estaba pasando eso, pero no. Lo hice, porque es mucho más fácil no hacerse preguntas cuando sabes que las respuestas no te van a gustar. Los días siguientes empecé a notar su presencia de otra manera, no porque él hiciera nada distinto,
sino porque yo estaba pendiente, buscaba coincidencias, pequeños momentos para hablar, excusas para comentar cualquier tontería, y al mismo tiempo me decía que estaba exagerando, que no pasaba nada, que era normal llevarte bien con alguien del trabajo, y así, poco a poco, fui normalizando algo que ya no lo era, fui guardándome cosas que antes contaba en casa, no por miedo sino por comodidad. Porque no quería entrar en conversaciones largas ni en explicaciones, porque me decía que no era importante. La primera vez que quedamos a solas fue casi por accidente, o eso quise creer. Él me escribió para preguntarme si había llegado bien a casa después de una reunión larga y yo contesté, y de ahí pasamos a comentar el día siguiente, y luego a que si tomamos un café rápido antes de entrar, y cuando me vi sentada frente a él a las 8:30 de la mañana, con el bar casi vacío, me di cuenta de que estaba cruzando otra línea, pero ya no me parecía tan grave como la anterior, porque cada línea nueva hace que la anterior parezca menos importante. No voy a decir que no pensara en Javier, claro que pensaba, pero lo hacía de una forma muy concreta, como si mi vida se hubiera dividido en compartimentos, como si lo que pasaba fuera de casa no tuviera que afectar a lo que pasaba dentro, y esa separación artificial me permitió seguir adelante sin enfrentarme a la culpa de golpe, porque la culpa no aparece de una vez, aparece en pequeñas dosis que aprendes a ignorar. Dani no me prometió nada ni me habló mal de mi marido ni intentó convencerme de nada, y eso fue parte del problema, porque no había un villano claro al que culpar, no había presión, solo una cercanía que se fue volviendo cada vez más evidente, una complicidad que empezó a notarse en miradas, en silencios largos, en risas que duraban más de lo normal, y cuando alguien nos hizo un comentario medio en broma sobre si estábamos tonteando, me reí demasiado fuerte y cambié de tema, como si así pudiera borrar lo que ya estaba ahí. El momento en que todo dejó de ser ambiguo fue una tarde que salimos más tarde de lo habitual. Llovía, estábamos cansados, y en lugar de irnos cada uno a su casa nos quedamos un rato en el coche, hablando sin mirarnos demasiado, y no pasó nada espectacular, no hubo un arrebato, solo un silencio incómodo que ninguno rompía, hasta que él me preguntó si yo era feliz, así, sin rodeos, y esa pregunta me desarmó, porque no supe qué contestar, y cuando no sabes responder a algo tan básico, es porque hay un problema que llevas tiempo esquivando. No le dije que no fuera feliz, tampoco le dije que sí, le dije algo intermedio, algo vago, y él no insistió, solo me miró de una forma que no necesitaba palabras, y en ese momento sentí una mezcla rara de alivio y miedo, alivio por no estar sola con mis dudas y miedo porque sabía que ya no había vuelta atrás, que aunque no hubiera pasado nada físico todavía, lo importante ya había ocurrido. La primera vez que nos besamos no fue romántica ni intensa como en las películas, fue torpe, breve, casi incómoda, y aún así me dejó temblando, no por el beso en sí sino por lo que significaba, por la confirmación de que había cruzado un límite que no se cruza por accidente, y esa noche llegué a casa con una sensación extraña, como si todo estuviera igual y al mismo tiempo completamente distinto, y me metí en la cama con Javier fingiendo normalidad, odiándome un poco por lo fácil que me resultaba fingir. A partir de ahí todo se aceleró, no porque lo decidiéramos así, sino porque una vez que rompes la barrera inicial, las siguientes caen mucho más rápido, y empezamos a vernos con excusas cada vez más elaboradas, a cuadrar horarios, a cuidar detalles, y yo me repetía que aquello no iba a durar, que era algo temporal, una vía de escape, como si ponerle fecha de caducidad lo hiciera menos grave, menos real. No voy a entrar en detalles explícitos porque no hace falta, lo importante no fue lo que hicimos sino cómo me sentía después, esa combinación de euforia y vacío, de sentirme viva durante unas horas y luego profundamente triste, y aún así repetirlo, porque hay una parte muy fea del engaño que no se suele decir, y es que aunque te haga daño, también te da algo, y reconocer eso es quizá lo más difícil de todo. Con Dani hablaba de cosas que con Javier ya no hablaba, no porque no pudiera, sino porque no me atrevía, porque me daba miedo enfrentarme a lo que estaba mal, y eso creó una distancia aún mayor en casa, una distancia que yo notaba pero que prefería no mirar de frente, porque mientras tuviera ese otro espacio donde sentirme comprendida, podía aguantar el resto.
Hubo momentos en los que pensé en parar, en decir basta, especialmente cuando veía a Javier hacer esfuerzos, proponer planes, intentar acercarse, y esos momentos me dolían de verdad, porque me recordaban que no era una víctima de nada, que estaba eligiendo activamente mentir, ocultar, dividir mi vida en dos, y aún así no paré, porque parar implicaba hablar, explicar, asumir consecuencias, y yo no estaba preparada para eso. La infidelidad no me convirtió en alguien distinta de la noche a la mañana, me convirtió en alguien que aprendió a gestionar la mentira con una naturalidad que me asustaba. Alguien que podía mirar a su marido a los ojos y hablar del día sin sentir que se le notaba nada, y eso, más que el engaño en sí, es lo que ahora me cuesta perdonarme, porque demuestra hasta qué punto puedes perderte a ti misma sin darte cuenta. Cuando pienso en ese periodo no lo recuerdo como algo apasionado ni feliz, lo recuerdo como algo tenso, lleno de contradicciones, de decisiones a medias, de silencios incómodos, y aunque hubo momentos en los que me sentí bien, esos momentos estaban siempre acompañados de una sombra que sabía que tarde o temprano iba a alcanzarme, y aún así seguí adelante, porque una parte de mí prefirió vivir en esa mentira conocida antes que enfrentar una verdad que podía cambiarlo todo. Javier no me descubrió por un móvil ni por un mensaje mal borrado ni por ninguna torpeza típica, y creo que por eso dolió más, porque no hubo un error concreto al que agarrarse para pensar si no hubiera pasado esto. Lo que pasó fue más frío y más lento. Empezó semanas antes de que yo lo supiera, cuando él empezó a notar cosas que yo ni siquiera consideraba señales porque para mí ya eran parte de la rutina, como que yo siempre estaba cansada pero no dormía mejor, como que estaba más pendiente del reloj pero no por llegar a casa, como que había aprendido a estar presente sin estarlo de verdad. Lo supe después, mucho después, cuando me lo contó con esa calma tensa que solo aparece cuando alguien ya ha pasado por todas las fases posibles antes de hablar, que empezó a atar cabos a partir de una cena con amigos en casa, una de esas noches normales en las que nadie espera que se rompa nada, y en la que alguien hizo un comentario sin mala intención sobre mí, algo así como que últimamente parecía distinta, más ausente, más rápida para irme a otra habitación cuando sonaba el timbre o cuando alguien mencionaba el trabajo, y Javier se rió en ese momento, incluso me defendió, pero esa frase se le quedó enganchada en la cabeza como una astilla. A partir de ahí empezó a observarme, no como un detective ni con desconfianza abierta, sino como alguien que quiere entender qué está pasando y no sabe por dónde empezar, y se dio cuenta de cosas que antes pasaban desapercibidas, como que yo ya no le contaba anécdotas pequeñas, solo resúmenes generales, como que evitaba ciertos temas, como que mi humor cambiaba sin motivo aparente, y lo más importante, se dio cuenta de que yo estaba más pendiente de no molestar que de estar bien, como si todo en casa fuera algo que había que atravesar rápido para llegar a otra parte. Lo que terminó de empujarlo fue algo tan poco dramático que casi da rabia, una tarde en la que coincidimos por casualidad en el mismo barrio a una hora en la que, según lo que yo le había dicho, debía estar en otro sitio. No me vio con nadie, no me vio haciendo nada raro, solo me vio salir de un portal que no tenía nada que ver con lo que yo le había contado ese día, y esa imagen, según me dijo, le hizo sentir algo muy concreto, no celos ni rabia inmediata, sino una certeza fría, una sensación. De esto no encaja, que ya no se fue. No me dijo nada entonces, no me llamó, no me escribió, se fue a casa y se sentó a esperar, no para pillarme, sino para comprobar si yo iba a decir algo por mi cuenta, si iba a corregir la mentira o a ampliar la historia. Y cuando llegué y le conté con total naturalidad una versión distinta de esa tarde, él entendió que no se trataba de un malentendido ni de una confusión, que había una mentira clara y sostenida, y eso, más que cualquier prueba concreta, fue lo que le confirmó que algo serio estaba pasando. Durante días no cambió su comportamiento, o al menos yo no lo noté, seguía hablándome igual, seguía preguntándome cosas normales, seguía compartiendo la rutina, y eso hizo que yo bajara la guardia aún más. Porque uno no espera que el otro esté procesando algo tan grande mientras pone la lavadora o comenta una serie, y en ese tiempo él pasó por todo el abanico de emociones posibles sin decir una palabra, desde la incredulidad hasta la rabia, desde la tristeza hasta una especie de resignación que le asustó a él mismo.
Me contó que una noche se levantó y se fue al salón porque no podía dormir, no porque sospechara algo concreto en ese momento, sino porque tenía la cabeza llena de escenas que no sabía si eran reales o no, y que se dio cuenta de que llevaba semanas durmiendo al lado de alguien que no reconocía del todo, no porque yo fuera otra persona, sino porque había una parte de mí que ya no estaba ahí, y esa sensación de extrañeza fue lo que más le dolió, más incluso que imaginarme con otro. Decidió hablar conmigo no desde la acusación directa, sino desde una pregunta abierta, y eligió un momento aparentemente neutro, una mañana de sábado, desayunando, cuando me preguntó si había algo que yo quisiera decirle y no me atrevía, y yo, que llevaba tanto tiempo ensayando respuestas para preguntas que nunca llegaban, me quedé en blanco y contesté que no, que todo estaba bien, y al decirlo sentí una punzada rara, pero aún así seguí adelante, porque una vez más elegí el camino fácil. Ahí fue cuando cambió algo en él, no en su actitud visible, sino en su forma de mirarme, y aunque yo no supe interpretarlo en ese momento, ahora sé que fue el instante en el que dejó de buscar una explicación inocente y empezó a prepararse para una conversación que sabía que iba a romper algo importante, y lo hizo a su manera, sin prisas, sin escenas, dándose tiempo para entender que necesitaba y que no estaba dispuesto a aceptar. El día del descubrimiento real, el día que ahora siento como el principio del final, no tuvo nada de espectacular, fue el día del pasillo, el día que yo subí las escaleras porque el ascensor no funcionaba y lo encontré sentado ahí, y aunque yo en ese momento no entendía cómo había llegado a ese punto sin que yo me diera cuenta, ahora sé que llevaba semanas construyendo ese momento, no para pillarme, sino para poder mirarme a la cara y saber que lo que iba a escuchar, fuera lo que fuera, ya no le pillaría por sorpresa. Cuando me preguntó si yo era consciente de lo que había hecho, no estaba pidiéndome detalles ni nombres ni fechas, estaba pidiéndome honestidad, y yo asentí porque por primera vez sentí que cualquier otra cosa sería una falta de respeto aún mayor, y ese gesto fue suficiente para que él entendiera que no había margen para la duda, que no era algo que se pudiera arreglar con una explicación rápida o con una promesa vaga. Su reacción no fue la que yo había imaginado durante semanas, no gritó, no lloró de inmediato, no me insultó, se quedó en silencio durante mucho rato, mirándome como si intentara memorizar mi cara, y luego me dijo algo que todavía me retumba, me dijo que lo que más le dolía no era que yo hubiera estado con otro, sino que hubiera sido capaz de vivir esa doble vida con tanta normalidad, que eso le hacía preguntarse cuántas cosas más de mí no conocía. Le pregunté si quería saber todo y me dijo que no en ese momento, que necesitaba entender primero qué había pasado entre nosotros antes de meterse en los detalles, y esa decisión, tan poco impulsiva, me descolocó, porque yo estaba preparada para una avalancha de preguntas, para una escena dura, y en cambio me encontré con alguien que estaba intentando no perderse a sí mismo en medio de todo aquello. Me dijo que había tenido tiempo para pensar, que no había llegado a esa conversación a ciegas, que había considerado incluso la posibilidad de estar equivocado y haber montado una película en su cabeza, pero que al verme en ese pasillo, al ver mi reacción antes incluso de decir una palabra, supo que no se había equivocado, y que esa certeza le dolía menos que la espera, menos que la duda constante de las semanas anteriores. Yo intenté explicarme, no justificarme, pero sí poner palabras a algo que había sido confuso incluso para mí, y él me escuchó con una atención que me rompía más que cualquier reproche, porque cada frase mía parecía añadir una capa más de distancia entre nosotros, y aún así no me interrumpía, no para protegerme, sino para darse la oportunidad de entender de verdad qué había pasado. Al final me dijo que necesitaba espacio, no físico necesariamente, sino mental, que no podía procesar todo eso de golpe, que necesitaba tiempo para decidir si lo que habíamos tenido era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a algo así, y cuando se levantó y se fue al dormitorio sin decir nada más, entendí que el descubrimiento no había sido un momento puntual, sino el inicio de algo mucho más largo y doloroso, un proceso que ya no dependía solo de lo que yo hiciera o dijera, sino de lo que él fuera capaz de asumir después de haber visto una parte de mí que yo misma había preferido ignorar. La confrontación no fue una explosión inmediata, fue más bien una tormenta que se fue cargando durante días, silenciosa, pesada, y cuando por fin estalló no hubo nada liberador en ello,
Solo cansancio y una sensación constante de estar diciendo cosas demasiado tarde. Empezó una noche en la que Javier me pidió que me sentara con él en la mesa del salón, no en el sofá, no en la cama, como si el lugar también tuviera que marcar una diferencia, y me dijo que ya había pensado lo suficiente como para necesitar respuestas claras, no versiones suavizadas ni frases ambiguas, y yo asentí otra vez, con ese gesto que se había vuelto casi automático, porque sabía que esa conversación iba a ser larga y que iba a doler de formas que todavía no entendía del todo. Me preguntó cuándo había empezado de verdad, no el día exacto ni la hora, sino en qué momento yo había dejado de estar con él incluso antes de estar con otro, y esa pregunta me descolocó más que cualquier por qué, porque me obligó a mirar hacia atrás sin la coartada de un nombre o una escena concreta, y le dije que no sabía señalar un momento único, que había sido algo gradual, y al decirlo me odié un poco porque sonaba a evasiva, y él me lo dijo sin levantar la voz, me dijo que eso era justo. Lo que más le enfadaba, que siempre había tenido la sensación de que yo era capaz de explicarlo todo menos lo que realmente importaba. Intenté hablarle de cómo me sentía antes, de la distancia que yo notaba, del cansancio, de la sensación de estar siempre resolviendo cosas prácticas y nunca hablando de lo que nos pasaba por dentro. Y Javier me escuchaba con los brazos cruzados, sin interrumpir, pero con una tensión en la mandíbula que dejaba claro que no estaba recibiendo esas palabras como yo esperaba. Y cuando terminé me preguntó si de verdad estaba insinuando que él tenía parte de culpa en mi decisión de engañarlo, y me quedé en silencio demasiado tiempo, porque no quería decir que sí pero tampoco quería mentir diciendo que no, y ese silencio volvió a hacer más daño que cualquier respuesta directa. Dímelo claro, Marta, me dijo, me estás culpando a mí de lo que hiciste, y yo respiré hondo y le dije que no, que la responsabilidad era mía, que yo había tomado mis decisiones, pero que sería mentira decir que no había cosas en nuestra relación que me habían hecho sentir sola, y en cuanto lo dije supe que había cruzado otro límite, no porque no fuera cierto lo que sentía, sino porque ese no era el momento ni la forma de decirlo, y su reacción fue inmediata, se levantó de la silla y empezó a caminar por el salón, pasándose la mano por la cara, como si necesitara moverse para no gritar. Me dijo que era increíble como incluso en ese momento yo encontraba la manera de poner el foco fuera de mí, que no estaba diciendo que nuestra relación fuera perfecta, pero que había 1000 formas de afrontar un mal momento antes de acostarte con otra persona, y que escucharme hablar de soledad y de falta de conexión en ese contexto le hacía sentir que yo estaba intentando justificar lo injustificable, y yo intenté explicarle que no era una justificación, que era una explicación, pero él me cortó, diciendo que las explicaciones no borran los hechos, que solo los hacen más soportables para quien los da. La conversación se volvió más dura a partir de ahí, no en el tono, que siguió siendo contenido, sino en el contenido, porque empezaron a salir preguntas que yo había temido durante semanas, si había sentimientos, si había sido algo puntual o repetido, si yo había pensado en dejarlo antes de empezar todo aquello, y cada respuesta mía parecía abrir una herida nueva, porque no había forma de responder sin hacer daño, y yo lo sabía, y aún así seguía hablando, porque el silencio ya no era una opción. Cuando le dije que no había sido una sola vez, bajó la mirada y se quedó quieto durante unos segundos que se me hicieron eternos, y luego me preguntó cómo había sido posible que yo llegara a casa después de estar con otro y me comportara como si nada, y esa pregunta me atravesó de una forma muy física, porque no tenía una respuesta bonita ni aceptable, solo tenía la verdad, que había aprendido a compartimentar, a separar, a funcionar en automático, y decirlo en voz alta me hizo sentir más pequeña de lo que esperaba. No te reconozco, me dijo, y no lo dijo como un reproche sino como una constatación triste, y yo sentí ganas de decirle que yo tampoco me reconocía, que había momentos en los que me miraba desde fuera y no entendía cómo había llegado ahí, pero me contuve porque sabía que sonaría a victimismo. Y lo último que necesitaba esa noche era convertirme en alguien que busca compasión cuando ha sido quien ha hecho el daño. Hubo un momento especialmente duro cuando me preguntó si yo habría parado por mi cuenta si él no hubiera descubierto nada, y esa pregunta me dejó sin aire, porque la respuesta honesta era que no lo sabía, que quería creer que sí,
que en algún punto me habría enfrentado a la realidad, pero no podía asegurarlo, y al decirle eso vi algo romperse en su cara, no de forma teatral, sino como una pérdida silenciosa de esperanza, y entendí que para él esa duda era casi peor que la infidelidad en sí. Intenté decirle que había estado confundida, que había sentido miedo de enfrentarme a una crisis mayor, que había elegido el camino equivocado por cobardía, y él me respondió que lo que más le dolía era precisamente eso, que yo, que siempre había sido directa, había preferido esconderse, y que eso le hacía preguntarse si realmente me conocía tanto como creía, y si el proyecto que habían construido juntos estaba basado en algo más frágil de lo que pensaba. La conversación duró horas, con pausas en las que ninguno sabía qué decir, con momentos en los que parecía que íbamos a acercarnos y otros en los que la distancia se hacía casi física, y aunque hubo lágrimas, no fueron explosivas ni dramáticas, fueron cansadas, contenidas, como todo lo demás esa noche, y al final, cuando ya no quedaban preguntas inmediatas, Javier me dijo algo que me dejó completamente descolocada, me dijo que no sabía si iba a poder perdonarme, pero que necesitaba entender si yo estaba dispuesta a asumir las consecuencias de verdad, no solo a pedir perdón. Le pregunté qué significaba eso y me dijo que significaba aceptar que la relación que teníamos ya no existía, que aunque decidiéramos seguir juntos, nada volvería a ser como antes, que habría desconfianza, preguntas, momentos incómodos, y que él no estaba seguro de querer vivir así, y que necesitaba saber si yo estaba preparada para eso o si solo quería arreglarlo rápido para no perder lo que conocía. No supe responderle en ese momento, no porque no quisiera, sino porque me di cuenta de que nunca me había hecho esa pregunta de forma tan clara, y que pedir perdón es mucho más fácil que asumir lo que viene después, y cuando le dije que necesitaba tiempo para pensar, asintió, cansado, y me dijo que él también, que esa conversación no era el final de nada, solo el principio de algo muy incierto. Esa noche dormimos en habitaciones separadas, no como castigo ni como gesto dramático, sino porque ninguno de los dos se sentía capaz de compartir el mismo espacio, y mientras yo me acostaba sola, repasando cada palabra, cada gesto, cada silencio, entendí que la confrontación no había servido para cerrar nada, sino para dejar al descubierto todo lo que ya no podía seguir ocultándose, y que a partir de ahí cualquier decisión iba a doler, se tomara en la dirección que se tomara, porque lo que se había roto no era solo la fidelidad, era la idea que ambos teníamos de quién era el otro y de quiénes éramos juntos. La venganza de Javier no fue inmediata ni impulsiva, y por eso me descolocó tanto, porque yo estaba preparada para gritos, reproches públicos o decisiones drásticas. Y en cambio lo que hizo fue algo mucho más frío y calculado, algo que empezó a tomar forma cuando todavía estábamos intentando decidir si seguíamos juntos o no, y que yo no supe ver hasta que ya estaba en marcha, porque mientras yo me movía entre la culpa y la esperanza absurda de que todo pudiera recomponerse, él estaba reorganizando su mundo sin contar conmigo. Al principio fueron detalles pequeños que yo interpreté como distancia lógica después de todo lo ocurrido, como que empezó a manejar él solo las cuentas comunes, no ocultándolas pero tampoco comentándolas, como hacía antes, como que dejó de preguntarme horarios o planes, no por indiferencia sino porque, según me dijo después, había decidido que ya no necesitaba saber dónde estaba yo para sentirse tranquilo, y esa frase, que en su momento no entendí del todo, fue una de las primeras señales de que algo estaba cambiando de verdad. Un día me dijo que había hablado con sus padres, no para contarles todo con detalles morbosos, sino para decirles que nuestra relación estaba pasando por un momento grave y que necesitaba su apoyo, y aunque no entró en el contenido exacto de esa conversación, lo noté distinto cuando volvió a casa, más centrado, más firme, y yo sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque no estaba solo y miedo porque entendí que ya no estaba protegiendo nuestra imagen conjunta como había hecho siempre. Poco a poco empecé a notar que personas de nuestro entorno me miraban de otra manera, no con desprecio abierto, pero sí con una cautela que antes no estaba ahí, como si supieran algo que yo no sabía exactamente qué era. Y cuando le pregunté a Javier si había contado lo sucedido a alguien más, me dijo que había sido honesto con quienes consideraba importantes en su vida, sin adornos ni justificaciones, y que no lo había hecho para humillarme,
sino porque necesitaba dejar de cargar él solo con algo que no había provocado. Eso me dolió más de lo que esperaba, no porque no tuviera derecho a hacerlo, sino porque yo había vivido la infidelidad en secreto, escondiéndola, y de repente era yo la que estaba expuesta sin haber decidido cuándo ni cómo, y me di cuenta de que esa era una consecuencia directa de mis actos, que no podía exigir control sobre una historia que yo misma había desordenado. La parte más dura llegó cuando Javier empezó a recuperar espacios que antes compartíamos sin cuestionarlos, como reuniones con amigos que de repente ya no me incluían, no por castigo explícito, sino porque él había decidido no forzar una normalidad que no existía, y yo me encontré pasando fines de semana sola mientras él seguía con su vida social, y aunque nadie me decía nada directamente, el mensaje era claro, yo ya no ocupaba el mismo lugar que antes. Un día me sentó y me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo que había decidido no ser cruel ni vengativo en el sentido clásico, pero que tampoco iba a sacrificar su dignidad para protegerme, que durante años había puesto el nosotros por delante de todo, y que ahora necesitaba priorizarse, aunque eso implicara que yo me sintiera desplazada, y al decirlo no había rencor en su voz, solo una determinación tranquila que me dejó sin argumentos. Empezó a tomar decisiones prácticas que me afectaban directamente, como separar gastos que antes eran comunes, como replantear planes a medio plazo sin consultarme, como hablar abiertamente de la posibilidad de una separación con una naturalidad que me asustaba, y cuando yo le preguntaba si eso formaba parte de algún tipo de castigo, me respondía siempre lo mismo, que no estaba intentando castigarme, que estaba intentando reconstruirse, y que si en ese proceso yo quedaba fuera, no era una venganza, era una consecuencia. Hubo un momento especialmente duro cuando decidió contarle a mi hermana lo que había pasado, no con intención de ponerla en mi contra, sino porque, según me dijo, no quería seguir fingiendo normalidad en reuniones familiares donde él se sentía un extraño, y cuando mi hermana me llamó, no para reprocharme nada, sino para preguntarme cómo había sido capaz de llegar hasta ahí, sentí una vergüenza que no había sentido antes, una vergüenza profunda, no pública, sino íntima, de darme cuenta de que había defraudado a personas que nunca habían estado en medio de nada. La venganza de Javier fue también emocional, porque dejó de cuidarme como lo había hecho siempre, no con frialdad, sino con una distancia respetuosa que me obligó a enfrentarme a mis propios silencios, dejó de preguntarme cómo estaba, dejó de intentar arreglar mis días malos, y eso, que antes daba por hecho, se convirtió en un vacío constante, y entendí que el verdadero poder que había tenido sobre mí durante años no era el control ni la dependencia, sino la presencia, y ahora esa presencia ya no estaba garantizada. En el trabajo empecé a notar también las consecuencias, no porque Javier fuera a decir nada allí, sino porque yo misma estaba más expuesta, menos protegida emocionalmente, más torpe, y cometí errores que antes no cometía. Y aunque nadie sabía el motivo real, yo lo sabía, y cada fallo me recordaba que había perdido un apoyo fundamental por decisiones propias. Un día, sin avisar, Javier se fue de viaje unos días, no para huir ni para castigarse, sino para pensar, y no me pidió permiso ni me dio demasiadas explicaciones, solo me dijo que necesitaba ese espacio. Y durante esos días entendí de verdad lo que significaba estar sola, no físicamente, sino emocionalmente, sin alguien con quien compartir lo cotidiano, sin mensajes de buenos días, sin saber cuándo volvería ni en qué estado, y esa incertidumbre fue una de las experiencias más duras de todo el proceso. Cuando volvió, me dijo que había tomado una decisión importante, no definitiva, pero sí clara, que iba a vivir como si la reconciliación no fuera una garantía, que iba a actuar desde la idea de que podía acabar solo, y que si yo quería seguir ahí, tenía que entender que ya no iba a ocupar el centro de su vida como antes, que tendría que ganarme cada espacio sin exigencias, sin reproches, sin prisas, y que incluso así, podía no ser suficiente. Esa fue su forma de vengarse, no destruyéndome, sino quitándome la seguridad de ser imprescindible, algo que yo había dado por hecho durante años, y al perderlo entendí lo que había perdido de verdad, no solo una relación estable, sino la confianza profunda de alguien que había construido su vida contando conmigo,
y ahora estaba aprendiendo a hacerlo sin mí. No hubo violencia ni humillaciones públicas ni gestos grandilocuentes, hubo algo mucho más efectivo y más doloroso, hubo una retirada consciente del amor incondicional que yo había traicionado, y esa ausencia, esa nueva forma de estar presente sin estarlo, fue la consecuencia más dura que tuve que enfrentar, porque no podía discutirla ni negarla ni exigir que cambiara, solo podía aceptarla como parte del precio de mis decisiones, y empezar a entender que algunas venganzas no buscan hacer daño, sino dejar claro que nada vuelve a ser igual cuando se cruza una línea que no se puede borrar. La última conversación no fue cuando alguno de los dos estaba al límite ni cuando todavía había rabia suficiente como para levantar la voz, fue semanas después, cuando el cansancio había sustituido a la urgencia y cuando ambos sabíamos que seguir alargando la indefinición solo estaba añadiendo una capa más de desgaste. Javier me pidió que habláramos una tarde entre semana, sin dramatismo, sin preparar el terreno, solo me dijo que cuando llegara a casa nos sentáramos un rato, y ese tono neutro fue lo que más me alteró, porque ya había aprendido que cuando él hablaba así era porque había tomado decisiones que no necesitaban ser gritadas. Nos sentamos en el salón, esta vez en el sofá, con la luz encendida, sin vino, sin café, sin ningún objeto que sirviera de excusa para mirar a otro lado, y durante unos segundos ninguno dijo nada, no por incomodidad, sino porque ambos sabíamos que esa conversación iba a cerrar algo importante y nadie quiere ser el primero en empujar la puerta. Hasta que Javier respiró hondo y me dijo que había pasado por muchas fases desde que todo salió a la luz, que había sentido shock al principio, luego una rabia que no se reconocía, después una tristeza profunda y finalmente algo que no esperaba, una especie de aceptación que no tenía que ver con perdonar, sino con dejar de luchar contra una realidad que no iba a cambiar. Me dijo que había intentado imaginar un futuro en el que volviéramos a intentarlo, no desde la nostalgia, sino desde la lógica, pensando en si sería capaz de confiar de nuevo, en si podría mirarme sin recordar constantemente lo que había pasado, en si podría dejar de medir mis palabras y mis silencios, y que la respuesta honesta, después de darle muchas vueltas, era que no lo sabía, pero que vivir en esa duda permanente no era una vida que quisiera para sí mismo ni para mí. Yo lo escuchaba con el estómago encogido, pasando mentalmente por mis propias fases, recordando el shock inicial cuando entendí que todo se había descubierto, la rabia que sentía hacia mí misma y a ratos hacia él por no reaccionar como yo esperaba, la tristeza constante que se había instalado en mis días, y una culpa que ya no era explosiva sino pesada, diaria. Y cuando dijo que estaba empezando a aceptar que nuestra relación, tal y como había sido, había terminado, sentí una mezcla de alivio y dolor que no supe cómo manejar. Le pregunté si eso significaba que quería separarse de forma definitiva y me dijo que sí, que no lo decía desde el rencor ni desde la venganza, que simplemente había llegado al punto en el que entendía que seguir juntos solo prolongaría una herida que ninguno de los dos merecía llevar abierta durante años, y que prefería cerrar ese capítulo con honestidad, aunque doliera, antes que vivir en una reconstrucción forzada. No lloré en ese momento, y eso me sorprendió, porque había llorado mucho durante semanas, pero al escucharlo sentí algo distinto, como si una parte de mí hubiera estado esperando esas palabras para dejar de resistirse, y lo único que pude decirle fue que entendía su decisión, no como una frase correcta, sino como una constatación real, porque por primera vez no sentí la necesidad de convencerlo de nada ni de prometer cambios desesperados, solo sentí una tristeza limpia, sin pelea. Hablamos de lo práctico, de cómo organizarnos, de tiempos, de espacio, de cosas que antes parecían impensables y que ahora se abordaban con una calma casi quirúrgica. Y en medio de todo eso Javier me dijo algo que me acompañará siempre, me dijo que no dudaba de que yo fuera una mala persona, que no quería que me quedara con esa idea de mí misma, pero que había tomado decisiones malas y que esas decisiones habían tenido consecuencias reales, y que aprender a vivir con eso era parte de crecer, no de castigarse eternamente. Ahí fue cuando sentí una oleada de culpa distinta a la de antes, no esa culpa aguda que te paraliza, sino una culpa más madura, más consciente, la de entender que el daño no se borra con arrepentimiento, que pedir perdón no siempre implica que la otra persona pueda o quiera seguir,
y que aceptar eso también es una forma de responsabilidad, y se lo dije. Le dije que lamentaba no haber sido valiente cuando debía, que había elegido el camino fácil una y otra vez y que eso había acabado destruyendo algo que sí era importante para mí. Javier asintió, no como gesto de absolución, sino como quien escucha algo que necesitaba oír para poder seguir adelante, y me dijo que esperaba que yo aprendiera de todo aquello, no para cargar con ello como una losa, sino para no repetirlo, y que aunque nuestra historia terminara ahí, deseaba de verdad que yo pudiera construir relaciones más honestas en el futuro, empezando por la relación conmigo misma. Cuando se levantó para irse a la habitación esa noche, porque ya habíamos decidido que en breve uno de los dos se marcharía de casa, me preguntó si estaba bien, no como pareja, sino como persona, y esa pregunta, tan sencilla, fue lo que por fin me hizo llorar, porque ahí entendí que a pesar de todo, él seguía viéndome como alguien que merecía cuidado, aunque ya no fuera él quien se lo diera. Después de esa conversación pasé por días muy difíciles, por momentos de enfado conmigo misma, por intentos de culpar a las circunstancias, por recuerdos constantes de escenas pequeñas que ahora se veían distintas. Y poco a poco empecé a aceptar que no podía cambiar lo ocurrido, pero sí la forma en que lo integraba en mi vida, y que quedarme atrapada en el papel de la mujer que arruinó su matrimonio no me iba a llevar a ningún sitio que no fuera la repetición del mismo patrón. Aprendí cosas que ojalá no hubiera tenido que aprender así. Aprendí que la honestidad no es solo decir la verdad cuando te pillan, sino atreverte a decirla cuando todavía hay margen para elegir. Aprendí que el silencio también es una forma de engaño. Aprendí que sentirse sola no te autoriza a crear un daño mayor, y aprendí que nadie te debe quedarse al lado solo porque tú estés arrepentida. Con el tiempo empecé a hablar de esto como lo estoy haciendo ahora, no para justificarme ni para buscar comprensión automática, sino porque ponerle palabras reales me ayudó a asumirlo sin edulcorantes, sin versiones cómodas, entendiendo que fui responsable de mis decisiones y de sus consecuencias, y que aunque no puedo cambiar el pasado, sí puedo decidir qué hago con lo que aprendí de él. No sé qué será de Javier a largo plazo, sé que merece paz y honestidad, y espero que la encuentre, y en cuanto a mí, sigo trabajando en no huir de las conversaciones difíciles, en no buscar refugio en la validación fácil, en no volver a dividir mi vida en compartimentos para no enfrentarme a lo que duele, porque si algo me dejó todo esto es la certeza de que vivir así tiene un coste demasiado alto. Esta historia no termina con una redención ni con una reconciliación inesperada, termina con una aceptación incómoda, con la comprensión de que amar también implica saber irse cuando ya no hay un espacio limpio donde quedarse, y con la responsabilidad de mirar de frente lo que hice para no volver a convertirme en alguien que elige el engaño por miedo, porque perder un matrimonio duele, pero perderte a ti misma sin darte cuenta es algo que no quiero volver a vivir nunca.